Que a mí me parece que ya se inscribe como vergüenza, porque yo entiendo a los jóvenes que tengan fiebre por los rockeros, por los grupos musicales en general, me parece bárbaro. Ahora, ayer hacían declaraciones algunos que querían entrar sin entrada, dice, somos pobres y queremos ver a los Rolling. Sí, es terrible eso. Me parece que es un país que se ha quedado en la decadencia de confundir derechos y obligaciones, al punto tal que se cree que tiene derecho porque es pobre de asistir a los Rolling. Es una cosa muy loca, ¿no? Sí. En todo caso, pues tendrían que haber previsto una cosa así, si lo querían hacer, como hicieron en Brasil, que lo hicieron al aire libre, entonces pobres, ricos y todos los demás podían escuchar a los Rolling. Ahora, cuando es un espectáculo privado, yo te voy a decir lo que pasa. La manija que le ha dado la televisión a las colas, a la necesidad, al fanatismo de estar horas y horas esperando, creó un clima de necesidad en aquel que no puede ir. Sí, sí, total. ¿Sabés qué me parece lamentable? Me parece lamentable por la confusión que tienen los jóvenes de creer que son derechos y ir a ver, y no eran todos pobres, ¿no? Ya claro que algunos estaban vestidos con cosas de mucha plata, el ir a verlo de prepo, de colarse, la vivada argentina. Bueno, la policía que fue desbordada, que puso más gente, etcétera, etcétera. Ahora, hay un culpable, Miguel Ángel, el gobierno nacional. No lo digo por este caso específico, sino lo digo por haber permitido desde un principio, y no específicamente el gobierno de Kirchner, porque creo que ya viene de hace un tiempito atrás, cuando se permiten todos los tipos habidos y por haber de desmanes sin intervención inmediata del fuero judicial y de la policía, porque cuando te cortan el puente Pueyrredón, los piqueteros y no dejan transitar a la gente, es decir, ahí tampoco se han tomado medidas. Bueno, pero yo voy, espera, separemos las cosas, yo voy a esto, que un joven pretenda entrar sin entrada, es una costumbre que se ha instalado desde las barras de fútbol. Se ha instalado en la piolada argentina. Ahora, me parece que tenemos una gran confusión todos, ¿no? Sí. Decimos, pobre chico, no. No, es un espectáculo privado, el que tiene dinero paga, lo ve, y el que no tendrá que verlo por televisión o escucharlo por radio o lo que fuere. Este es el concepto de esta sociedad capitalista. Si estuviéramos en otro régimen, seguramente podríamos opinar distinto, pero como no lo estamos, tenemos que manejarnos con las pautas del capitalismo. Y el capitalismo dice, el que tiene puede y el que no tiene se joroba. Digo esto no para lesionar al joven que no tenía el dinero para pagar la entrada. Digo esto porque es la cruda verdad de una sociedad de consumo. Porque estos chicos no es que van a ver a los Rolling porque son enamorados de la música, es porque la sociedad de consumo le metió a través de la caja de hacer marmota, que es la televisión, le metió en la cabeza que es imperioso, imprescindible, necesario para la vida estar en el festival. Una cosa muy, muy loca. Nosotros cuando éramos jóvenes y cuando venían, no sé, porque creo que salvo Elvis Presley, después los demás vinieron todos a la Argentina en su momento, bueno, cuando venían, o cuando vino Bill Haley, la gente estaba, hacía su fila, etcétera, etcétera, pero a nadie se le ocurría empujar a hacer una avalancha para entrar sin entrada. Esto ha ido cambiando en la sociedad argentina, donde todo el mundo se cree con derecho a cosas, a usurpar una casa, a cortar una ruta, a entrar a la cancha sin pagar. Es decir, todo el mundo cree tener derechos, pero no obligaciones. Y esto me parece que está conformando el muestrario de la incultura social que tiene la sociedad argentina, producto de los desaguisados, de las políticas liberales, que ha dejado un tendal de gente que después tuvo que salir a hacer justicia por su propia mano en muchos casos. Entonces, todo está muy mezclado, pero me parece que esta fiebre por los Rollins y esta fiebre por cualquier grupo musical tiene culpables. La incitación que se hace desde los medios de comunicación todo el tiempo, demostrando a aquellos sacrificados chicos que hace 2 días que están sin dormir haciendo una cola. Tremendas marmotas, porque en realidad en una sociedad organizada, si tenés la entrada, no tenés que estar 2 días antes. Miguel Ángel, cuando vos tenés una Secretaría de Medios y te estoy hablando, yo no sé desde qué tiempo a la fecha, pero cuando vos tenés una Secretaría de Medios que no imparte una cierta directiva a los medios nacionales, provinciales y municipales de comunicación, de un sentido de educación de la gente y de una programación acorde. Pero no puede impartir, no. Pero sugerir, Miguel Ángel, sí, ¿sabés lo que pasa? Puede sugerir. Yo te explico.
México, todos los medios nacionales, provinciales y municipales en sí viven del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Entonces pueden sugerir con sutileza una cierta programación acorde, porque cuando vos tenés una juventud que para mí está muy mal, la juventud del día de hoy, porque ayer me hubiera gustado tener un grabador para poder grabar una conversación, estaba esperando a un político en una confitería y había dos jóvenes. Te puedo asegurar que lo único que entendí del diálogo que tenían ellos dos en ese momento, che, boludo, ¿qué haces, boludo? Boludo, cada dos palabritas, la palabra boludo. ¿No? Ya lo hemos comentado hace tiempo, que el léxico se... Y bueno, Miguel Ángel... Se ha reducido. Vos sabés que se utilizan lingüísticamente menor cantidad de palabras, monosílabos, construcción de sílabas, porque va perdiendo, en la costumbre va perdiendo el habla, ¿no? Mira, 125 detenidos y además roturas de parabrisas de auto y demás. Bueno, la verdad, una vergüenza. En realidad había empezado un poco el 4 de junio del 43, se había terminado de conformar con aquella rebelión popular espectacular del mundo hispano, como fue el 17 de octubre del 45, pero hubo valores filosóficos que empezaban a tener vigencia a partir del 46 en la Argentina y que iban a modificar no solamente el concepto de la sociedad nacional, sino también que iba a marcar para los tiempos la historia contemporánea que se va a hacer de Perón, o antes de Perón y después de Perón. ¿Cómo te va, Alberto Abuela? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda Miguel? Bien, bueno, es un día muy especial, ¿no? Bueno, son 60 años del primer triunfo electoral de Perón, no es poca cosa. No se puede pensar políticamente la Argentina sin el fenómeno del peronismo, ¿no? Pero ya veo que todos los medios en general hacen, como en el caso de La Nación, Clarín, ¿no? Hacen una interpretación de, bueno, estos son los nostálgicos y los memoriosos. Y yo quería aprovechar estos 60 años para... primero podríamos hablar de muchos temas, pero fundamentalmente quería hacer un comentario acerca del pueblo peronista, ¿no? Porque el 12 de junio del 74 Perón dijo, mi único heredero es el pueblo, ¿no? Y bueno, y este pueblo, ¿no? Este pueblo peronista, ¿qué puso? Yo estaba pensando, ¿qué puso? Los muertos. El pueblo peronista puso miles de muertos. Pero puso muertos, bueno, puso muertos desde el 55 o antes. No, el 17 de octubre a la noche. El 17 de octubre lo puso, del 45 lo puso a Dardo Pasaponte. Claro, Darwin Pasaponte. Darwin Pasaponte. Así que, vos fíjate, del 45 que pone muertos. Ahora, qué interesante que es esto de los muertos. Pues digo yo porque los muertos son los del pueblo, ¿no? La izquierda tiene el monopolio del sufrimiento. De modo tal que estos muertos, cuando son muertos de la izquierda, son muertos reconocidos, son muertos indemnizados por el Estado. A los muertos del peronismo no los paga nadie. Es decir, a la familia Rucci nadie le pagó un peso por el asesinato de su marido o de su padre. Nadie le pagó un peso. Es más, los que lo mataron son algunos de nuestros legisladores actuales. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que este pueblo, de alguna manera en su propia generosidad, se ha dejado robar hasta los muertos. Es decir, los puso los muertos como lo pusieron los criollos en la guerra contra el indio, los criollos en la guerra del Paraguay. Alberto, a la familia Rucci, sí. Tengo yo una versión, habría que confirmar esto. Dicen por allí las versiones que se le habría pagado porque lo hicieron figurar a toda la AAA, ¿no? Digo esto para... No sé, no, por eso, para que lo investiguemos, ¿no? Yo como estuve con ellos en la... Habría que preguntarle a Coca. Pero estuve con ellos en la CGT, casualmente me comentaron que no. Pero después viene otro misterio. Espera, ¿me permitís que meta también en la conversación del doctor Eduardo Marchicote? Bueno, sí, ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día para todos. Bueno, seguí, Alberto. No, yo decía que aparte se produce otra perplejidad más, que el periodo de 1955 a 1976 no existe. De 1955 al 76 es un periodo que no existe. Sí. Yo, por ejemplo, fui preso por onganía, para poner un caso, ¿no? Pero no me transformo en víctima ni nada por el estilo. Y en ese periodo se produce toda la resistencia peronista. Y después la dictadura militar
utiliza la categoría de desaparecido. Y en esa categoría de desaparecido, ¿qué se oculta? Se oculta que la inmensa mayoría de los muertos y desaparecidos son peronistas. Yo quería hacer este comentario porque... está la participación del pueblo silencioso. Total, el pueblo, ¿quién se va a ocupar del pueblo? El pueblo es una cabeza sin ningún cerebro y todas estas cosas que dicen los gorilas. Pero el tema es el siguiente. Primero, la izquierda incluso la izquierda peronista, se ha quedado con el monopolio del sufrimiento. Como se han quedado, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo se quedan. Yo no cuestiono, no pongo en cuestión que no haya. Pero lo que digo es que se quedan con el monopolio del sufrimiento. El resto no es sufrimiento lo que hemos tenido. Ahora, ¿vos crees que esto que está diciendo Alberto tiene que ver por esta famosa revolución cultural que el peronismo nunca terminó? Sí, yo creo, precisamente estaba escuchándolo, te aclaro, Miguel Ángel, no sé si en algún momento se me corta, porque 2 o 3 veces se me ha cortado la comunicación. Está bien, ¿no? Yo creo que esto es lo que hablábamos varias veces con Gemma Boró, que es el monopolio de la palabra, vale decir, los que ideológicamente han dominado la palabra son los que dominan la situación, y en esto sabemos que hay profundos intereses. Por eso, posiblemente, y estoy de acuerdo, el pueblo queda a veces más aplastado precisamente por no dominar ese instrumento de la palabra, ¿no es así? Estoy de acuerdo también lo que se dice del monopolio del dolor de las madres de Plaza de Mayo y cómo ha sido usado eso con ignorancia de todo lo demás que cayeron, ¿no? Sí, yo quiero destacar incluso que cuando uno habla de Villaflor, que es una de las madres fundadoras, por ejemplo, estamos hablando de la militancia peronista, ¿no? Sí, sí. Y vale la pena tener en claro esto. A ver, hemos dicho muchas veces que la prensa está en poder de dueños de derecha con empleados que son periodistas de izquierda. Esto ha ocurrido mucho en la Argentina, pero yo le pregunto a los dos, no sé quién me quiere contestar, ¿por qué durante tanto tiempo que el peronismo ha tenido gobiernos, distintos gobiernos, no tiene prensa propia? Es una pregunta bastante compleja. Tal vez que haciéndose una autocrítica, que cuando se hicieron diarios peronistas, se quedaron en un pedazo muy chiquito. Faltó concepción nacional, a lo mejor eso. Para tomar cualquiera de... Vamos a tomar mayoría o vamos a tomar noticias. Es decir, cualquiera de los dos que salieron, uno por derecha o otro por izquierda, o si quieren tomar la voz en el último periodo, ninguno pudo mantenerse, a pesar que deberían tener un caudal de lectores impensado, como es que la mayoría del pueblo argentino profesa la fe peronista y lo demuestra cuando vota. Bueno, pero no se puede mantener, Miguel. ¿Cómo se van a mantener? Si los diarios se están manteniendo a partir de los grandes negociados. Los mismos directores de mayoría o lo que sea son gente de bien. Cuando se mete un hombre con convicciones nacionales y populares, un hombre del peronismo, en general estamos hablando de empresarios con un cierto sentido del honor, con un cierto sentido de la palabra, pagar las deudas, etcétera, etcétera. Yo estuve trabajando con Bornik, con Julio Bornik, que estuvo en Democrática. ¿Y cuál es el problema de estos empresarios del campo nacional? Pero que no son muleros, no son gente que está en la estafa. ¿Qué ha hecho Clarín? ¿Cómo nace Clarín? Clarín, ya lo dice José Luis Torres hace una ponchada de años ya. ¿Y cómo nace? Nace del negociado de la Tierra del Palomar, de un tipo que era un gran y han licuado toda su deuda y están viviendo de UPA del Estado argentino. Bueno, estos diarios que se crean desde el peronismo, del campo nacional, siempre se crean de la comunidad, no son aparatos del Estado. Clarín, La Nación y los grandes medios son aparatos que viven del Estado y que el Estado le sacará sus cosas a los gobiernos de turno. Ahora Kirchner le sacará sus cositas, antes se lo habrá sacado de la Rúa y así sucesivamente. Pero el tema es que los tipos, los empresarios del campo nacional y popular, no son unos sátrapas como los otros empresarios de los grandes medios. Esto se cae de Maduro. Esta es mi interpretación. Ahora, a 60 años, Eduardo, ¿cuál es la valoración? ¿Me dejas meter un pequeño? Yo creo que hay, no sé, a mí me gusta pensar sobremanera para lo futuro. Yo siempre te digo eso. Yo te voy a leer un párrafo para los dos, que fue escrito el 30 de agosto del 53. Y esto lo dijo Perón refiriéndose a las empresas culturales. En orden de las culturas, pocos tienen que agradecer los pueblos que las importan. En eso también hay que crear la industria nacional de la cultura. Porque así como pagamos casi 3 veces más el valor de un automóvil que importamos, las culturas que se importan suelen costar extraordinariamente caras a los pueblos. Creo que un punto que tendríamos que en autocrítica fijarnos y revalorar es la industria nacional, las empresas culturales. Creo que en ese punto no
no hemos atendido. Yo creo que no solamente una cuestión de que uno sea más honorable que otros, sino que ya lo sabemos, la publicidad y los grandes, las grandes empresas, los grandes negocios pueden ser manejados y son los que de última manejan al diario. ¿Cómo se crea? El gran problema es cómo se puede crear una industria nacional de la cultura con un contenido social. Es el cascabel al gato. Bueno, se crea primeramente, se crea con una buena cabeza, se crea con un buen directorio, se crea con gente con convicciones. Es decir, llegamos siempre al mismo problema. ¿De dónde se pudre? El pescado se pudre por la cabeza. ¿De cuántas comisiones vamos a hacer? ¿Cuánta cosa para no hacer nada? Es decir, acá se crea cuando hay una buena cabeza que dirige, que decide hacer esto, que es lo que sucede con las empresas desde el campo nacional y popular. Generalmente cuando se juntan son buenas cabezas, son gente honorable, de modo que hay que partir de eso. Disculpame que yo disienta con vos. Hay que partir de eso, porque si no nos quedamos siempre en el piripipí. Es decir, juntémonos que vamos a hacer gran cosa. A ver, traigamos esta frase de Perón que va a ser extraordinaria. No, señor, y no pueden hacer negocio, como vos decís muy bien, porque los que manejan la publicidad, los que manejan lo que se llama mal industrias culturales, yo ese término la verdad que me parece lamentable que haya una industria cultural, pero hay cultura. Las industrias culturales forman parte de las industrias culturales, el agrocultural y la pesca cultural, ¿no es cierto? Pero el tema es que los que manejan las agencias de publicidad, los tipos que están en esto, son sátrapas. Esto hay que decirlo de una vez por todas. Son tipos que lo único que tienen es el signo pesos en la cabeza. Y cuando uno quiere hacer una industria cultural, como vos decís, ¿qué es lo que quiere? Quiere exponer valores. ¿Y quién expone el valor? Expone valor aquel que vale. El que no vale, no vale nada. Es decir, cuando uno quiere crear una empresa de campo nacional y popular, lo que quiere hacer no es guita. Lo que quiere hacer en primer lugar es mostrar valores, mostrar formas de vida distintas, mostrar cosas alternativas. Entonces el pescado se pudre por la cabeza. Esto es lo que yo quería decir. Ahora, lo que dice Alberto, pasionalmente dicho, acerca de esta situación, que no deja de ser real, tiene algunos matices, ¿no? Los intentos de hacer cosas siempre son aislados, nunca son a colaboración o apoyados por alguien. Mira, sin ir muy lejos, el sostén de este programa no son empresarios privados, son sindicatos. Claro, son sindicatos. Porque si no es imposible. Pero ¿a quién le tenés que ir a pedir la publicidad de tu programa, Miguel? Porque te digo más, por las cosas que nosotros decimos, hay empresarios que dicen, no, mire, yo lo acompaño, pero en el fútbol, en otra cosa, pero no me ponga ahí, pienso como usted, pero tengo miedo. Pero Miguel, porque vos no le podés ir a pedir a Coca-Cola, porque Coca-Cola es una empresa que lo único que hace es guita. Así te pongo Coca-Cola porque total Coca-Cola no me va a iniciar un juicio. Pero a vos te tienen que dar publicidad aquellas asociaciones que no tienen por el fin primordial hacer dinero. Y la publicidad, lo que pone, como dice Martin Heidegger, ¿sabés qué pone? Pues yo no sé para qué miércoles soy filósofo ni... El ser a la venta. Esto es lo que pone el ser a la venta. Esta es la definición de publicidad. Para, hace un puntito ahí. A ver, Eduardo, lo que está diciendo, el ser a la venta, o sea, el ser humano como compra-venta. El ser de todo, pone el ser de la Coca-Cola, el ser humano, el ser de Los Ángeles. La publicidad, la esencia de la publicidad es poner el ser a la venta, hermano. Cuando vos vendés el ser, estás transformando la existencia en mercadería y no como cosa vivible. Ahora, también digo, así como digo una cosa, digo la otra, que gracias a esta forma de hacer el programa, este programa está primero a la mañana. Entonces, fíjate vos, ¿no? Es decir, si yo tuviera que pautar, pero ¿qué pasa? No medimos en las mediciones oficiales porque no es negocio, porque ellos no tienen la publicidad acá, lo que hacen las mediciones. Pero lo descubren ellos mismos cuando salen a medir. Fíjate vos, dos emisoras privadas salieron a hacer mediciones para ellos y aparecimos nosotros. ¿No? Y uno se entera porque tiene un amigo periodista adentro, tiene un locutor adentro, no porque oficialicen esto que estamos diciendo. Este programa está primero en la mañana. Bueno, mira. Bueno, seguí, Eduardo. No, yo lo que quería aclarar, a veces siempre estamos todos entrampados en el juego de la palabra. Cuando hablamos de industrias culturales, estoy hablando de las industrias que sirven para alimentar la cultura, lo que no quiere decir que hagan cultura, a veces pueden hacer contracultura, pero por ejemplo, te doy un ejemplo típico ahora que empiezan las clases. Antiguamente, los que estudiaron como yo y tenían un hermano mayor, vos siempre agarrabas, te tocaba la herencia de los libros de tu hermanito. Ahora se ha hecho, desde hace años, o sea, la industria cultural se dio cuenta de esa tradición de los libros y decidió cortarla. ¿Y cómo lo haces? Entonces pones medio libro
que son las materias a desarrollar. Y el otro medio libro se arranca y son hojas que vos tenés que entregar como deber. Para los maestros va fenómeno porque no tienen que tomarse el deber de ver hasta la estructura. Ya está dada la estructura, está dada, solo falta rellenar la palabra, la respuesta, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Ese libro no sirve para el otro año. ¿Qué ha tenido que hacer la gente? Claro. Vos vas a las librerías de los usados y entonces te dan eso y el tipo que te vende te dice, vea, vale la mitad. Ahora las fotocopias se las vendo a tanto. Tiene que ir a sacar las fotocopias del original que salió. A eso me refiero yo, a cómo podés manejar no solamente la industria del libro, sino muchas empresas culturales. Cuántas cosas de exposiciones, tenés que pagar, pero porque ya está todo entrampado en un proceso que estoy de acuerdo con lo que está diciendo el compañero. Y sí, es negocio, porque todo se hace mercancía, sí, claro. Es la realidad. Las industrias culturales han tomado el mismo mecanismo que los autos. Yo me acuerdo cuando éramos chicos se fabricaba un auto, se fabricaba el Cianditela y se fabricaban años y años el mismo auto con los mismos repuestos. Y ahora te fabrican 4 modelos distintos por año. ¿Por qué le dirán Cianditela a un auto que se llamaba Ditela 1500? Porque era del grupo Cian, ¿no? El grupo Cian. Ahora, fíjense ustedes, hemos llegado a un punto tal que a 60 años del triunfo electoral de Perón, estamos en un debate que me parece que es el debate profundo que hay que hacer, que siempre decimos que el peronismo, Perón propiamente dicho, no tuvo tiempo de hacer la revolución cultural. Es decir, le faltó el tiempo, estuvo tan metido en 120.000 obras públicas, en las cosas que se hacían, en todo lo que se resolvió, que obviamente pensó a lo mejor que otro equipo se encargaría de la revolución cultural, pero el intelectual argentino entiende tarde el peronismo, al punto tal que el intelectual de izquierda se adviene a entender el peronismo en la década del 70, hasta entonces estuvo en contra. Y a partir de esta circunstancia que se viene dando, después del post-peronismo, digamos, después que Perón se hace inmortal, empieza el otro debate de las 4 o 5 versiones que hemos tenido de entender o de leer al peronismo, ¿no? Yo creo que, ustedes me ayudan o me corrigen, yo creo que hay 4 peronismos reales, ¿no? El peronismo de Perón, que es previo, es decir, el del 43 al 45, o sea, la gestación del fenómeno peronista, el peronismo del 17 de octubre y del 24 de febrero, es decir, la consolidación, el peronismo realizador de esos 10 años y el peronismo del retorno, que es el otro. Estos son los 4 peronismos de Perón, los 4 momentos del peronismo de Perón. 4 momentos de Perón. Después viene el peronismo de la victoria con Cámpora y demás, que dura 49 días. Después está la era menemista, después está lo de Kirchner de ahora. Es decir, que son cosas diferentes dentro de un mismo matiz. Yo recuerdo cuando Perón decía, aquel es comunista, el otro es conservador, pero peronistas son todos. ¿Ustedes me pueden explicar por qué, teniendo una doctrina tan clara, se va un día para la derecha y otro día para la izquierda? Mira, ahí el tipo que más ha estudiado esto era un hombre que era un argentino, que el padre tenía una tienda en el 11, se llama Mark Falco. Mark Falco vive en Estados Unidos, hizo la primera tesis la tesis de sociología de él la hizo sobre el tema del peronismo. Y acá hace unos años Manuel Urriza lo trajo al Instituto Nacional Juan Domingo Perón a dar una conferencia y no habló de los periodos, vos te estás refiriendo a las etapas de la historia del peronismo, él habló de las concepciones peronistas. Entonces dijo sí que había habido distintas concepciones en el peronismo, esa es la tesis Falco, que había una concepción más, como podríamos decir, una concepción más de derecha en el primer peronismo, después viene una concepción de carácter socialista, y que ahora estamos en una concepción de carácter liberal con Menem, porque él vino cuando estaba Menem. Es decir, esto hace porque el peronismo está dentro de la historia, dentro de la historia del mundo, no está en la estratosfera. No es como cuando uno te viene uno de estos peronistas y el peronismo es todo, yo siempre le digo, con el peronismo no te vas al cielo, hermano, no es un saber de salvación. El peronismo es un saber político, no es un saber de salvación que me voy al cielo con el peronismo, porque hay casos hasta de ese extremo. Entonces, ¿qué pasa? El peronismo está metido dentro de la historia política del mundo. En la historia política del mundo hay oleadas. Y bueno, se dio la oleada fascistoide en la Segunda Guerra Mundial, que es donde surge el peronismo, y esto no es la muerte de nadie, tiene una gran influencia, tiene implicancia, todo ese mundo de las ideas.
sin ser el peronismo fascismo, porque no lo es, porque piensa la sociedad desde abajo, organizada desde abajo y no desde arriba. Pero después viene toda la oleada socialista de los 70, que se da en todo el mundo, porque se da el mayo del 68 en Francia, tenés la revolución, tenés Velasco Ibarra, Velasco Alvarado en Perú, etcétera, etcétera, tenés Allende en Chile. Sí, el peronismo va buscando en esas categorías porque no son tipos que están fuera del mundo o son unos genios. Y después viene la oleada liberal y el peronismo se suma con Menem a la oleada liberal. Y ahora vino la oleada socialdemócrata y el peronismo es el campeón de los socialdemócratas. Ahora, actualmente en el poder. El gobierno de Kirchner es un gobierno que podríamos decir neodesarrollista de corte socialdemócrata. Y el peronismo tiene esta cosa, porque no es que deja de ser peronismo, el peronismo tiene una capacidad de supervivencia. Y esa supervivencia es de alguna manera una adaptación a las tendencias o a la familia de ideas de la época en que está viviendo. ¿Pero estás de acuerdo? Sí, yo en esto sí coincido plenamente y más, hasta iba a apuntar en su momento a esa dirección. No sé quién fue, porque no me lo acuerdo, la latero-esclerosis, pero el que dijo: quien solo conoce la historia de su país, ni siquiera la historia de su país conoce. Claro, estamos dentro de un... Exacto, estoy muy de acuerdo. Estamos dentro de un contexto mundial. Y ese contexto mundial no es un contexto aséptico, sino que cada una... Y acá habría que hacer la distinción entre política nacional y política nacional exterior. El asunto que muchas veces nos flaquea la política nacional, porque la política nacional exterior no es sino el reflejo de la política nacional interna. Entonces, a veces, según sean las presiones mayores o menores de afuera, son también las recepciones mayores o menores de adentro. Por eso tal vez el fortalecimiento de la idea cultural nacional sea tan importante. En la medida que un país está más fortalecido culturalmente, está menos proclive, no a no tener influencia de afuera, porque todos nos influimos recíprocamente, para que no nos caigan ideas dominantes que pueden ser a lo mejor lesivas para nuestros intereses. Me voy a corregir. Discúlpame, Miguel Ángel, vos fíjate una cosa que interesante que acaba de decir el idioma. A nosotros el liberalismo, el mundo que maneja, el mundo que más mediático, el mundo liberal, los gorilas, vamos, hablando en plata. ¿Qué dicen? El peronismo no tiene doctrina porque el peronismo piensa una cosa y piensa la otra. Y el liberalismo también ha tenido distintas figuras. El liberalismo manchesteriano es una cosa, el liberalismo de los primeros años del siglo XX es otra cosa, el neoliberalismo actual es absoluta y totalmente distinto. Pasó con el marxismo, tuvieron su etapa dogmática con Lenin, tuvieron su totalitarismo con Stalin, tuvieron su variante con Trotsky, su variación socialdemócrata con Gorbachev. Hay un socialismo, acá hay un socialismo, el de Sarlo, que es un socialismo troquista, pero también tenés un socialismo nacional de los que siguen al Colorado Ramos, que no existe. Así que solo el peronismo es el que no tiene cariz porque acompaña las ideas de su tiempo. El peronismo es una doctrina política interesantísima, con rasgos propios específicos, que está tomada en joda por los peronistas, porque el grave problema del peronismo son los peronistas, no es la doctrina, son los peronistas que usan la doctrina para su propio beneficio personal. Entonces, pero, ¿qué pasa? El peronismo, tomado desde el punto de vista de la teoría política y de la filosofía, es interesante, ¿vos sabés como que rasgo específico. Alberto, yo me quería autocorregir, porque cuando yo hablo de cultura, me estoy olvidando que realmente el peronismo sí aportó una gran revolución cultural. La cultura, no, pero quiero decir esto, entre aporte político y aporte... Pues eso es otro engaño. No, pero quiero decir esto, abuela, la cultura del trabajo... Hablamos de Renzi, total, el programa es tuyo. Vos seguís hablando, ¿viste? Así nos matás con palabras. No, pero digo, la cultura del trabajo es una revolución peronista, ¿no? Eso es un hecho cultural. Sí, es un hecho cultural. El hecho solo del 17 de octubre es un hecho cultural. Claro, bueno, por eso me estaba autocorrigiendo. Cuando yo me refiero a la otra cultura, me refiero a la intelectual, a lo mejor, entre comillas, de los libros, ¿no? Bueno, esa cultura no sirve para nada. Eso, como dijo una vuelta Goebbels, cuando escucho hablar de cultura tengo ganas de echar mano a mi revólver. Para echar la cultura, por eso es la discusión con este compañero. Y cuando te dicen industrias culturales, como si la cultura fuera algo distinto de lo que el pueblo hace. La cultura es lo que el pueblo hace. Lo hace como lo hace. Toma mate es un hecho cultural. Hacer un asado es un hecho cultural. Bueno, pero con esa es un hecho cultural. Con esa idea, explícame lo de los pibes con el fenómeno de los Stones, por ejemplo, tirando piedras para entrar gratis arriba. ¿Qué parte de la cultura es?
Bueno, no, pero pregúntale a mi compañero. Me tira la pelota afuera, te dije River y me tira la pelota afuera. Bueno, yo creo, no sé si a lo mejor no tengo consenso, ¿no? Pero yo creo que eso es contracultura. Claro. Por lo menos contracultura nacional. Tiene razón, ¿qué dijo? Contracultura. Tienen razón, este es el occidente, este es el extraordinario occidente, por eso los musulmanes cuando dicen occidente, ¿a qué se refieren? ¿A Estados Unidos? Se refieren a nosotros, Argentina, que somos occidente. Esta es la gran cultura de occidente, esta es la decadencia de occidente. Los ingleses saltando como monos y nosotros pagando y rompiéndonos la cabeza. Y nuestros jóvenes ahí. Vos fíjate, ayer estaba uno que lo estaba mirando. Papá, quiero entrar, papá, los Stones, papá. No entienden nada lo que cantan porque no saben inglés. No saben por qué. Esta es la cultura, esta es la contracultura, como dijo bien él. Esta es la expresión máxima, esta es la máxima expresión cultural de Occidente hoy, en el 2006, es esto. Bueno, para terminar, Eduardo, a ver, 60 años del triunfo electoral del peronismo, ¿qué significó en la historia política argentina? Bueno, yo creo que significó una verdadera inflexión. Esta elección del 26 de febrero posibilitó primero un periodo presidencial completo, que fue del 4 de junio del 46 al 4 de junio del 52. Fue un verdadero punto de